Regreso a las 7 de la mañana con 38 minutos, la mañana de este fin de semana, de este sábado. Gracias por estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Pues sin duda, el tema de estos primeros 14 días del 2017 ha sido todo lo que tiene que ver con la liberalización de los precios de la gasolina, diésel, las consecuencias que ha traído, pero también ha habido interesantes acciones que han hecho algunos gobiernos y yo me quedo por eso me da gusto poder platicar esta mañana con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a quien saludo. Gobernador, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Igualmente, gobernador, oiga, a mí me gusta y me da gusto poder hablar con usted esta mañana, porque usted fue el primero de todos los que hemos visto ya desde esta semana, algunos lo que hizo el INE, lo que ha hecho el gobierno del Distrito Federal, lo que ha hecho el gobierno de Guanajuato, lo que ha hecho Colima, pero usted fue el primero que puso sobre la mesa importantes acciones, porque también Jalisco se convierte en el estado que va a tener los precios más altos de las gasolinas. A ver, cuéntenos primero, ¿cómo actuó? ¿Por qué actuó así? Bueno, en primer lugar, atendiendo el reclamo ciudadano y sobre todo valorando que efectivamente Jalisco es el estado que va a consumir por sus cuestiones geográficas y la falta de infraestructura la gasolina más cara, pues decidimos hacer un estudio de análisis para una propuesta que mitigara de alguna manera el impacto que va a tener el incremento de la gasolina y el diésel en la economía familiar, sobre todo de los que menos tienen. Y en ese sentido, pues definimos 5 ejes torales más, un sinnúmero de acciones que van a impactar directa o indirectamente en la economía de las familias. Y la primera tiene que ver con el transporte público. Cuando se alza el combustible, siempre se antoja fácil para los transportistas solicitar un incremento del transporte, y eso a quien pega directamente pues, es al bolsillo de los más necesitados o los que ganan menos, que tienen menos ingreso. En ese sentido, pues decidimos evitar cualquier tipo de incremento y aprovechar también para llamar a los transportistas a cambiar de modelo, un modelo moderno, con tecnología, con uso sobre todo de energía limpia como gas natural u otros vehículos, y eso sí tendrían de cierta manera un incentivo, un estímulo, pero que no sea directamente al impacto del bolsillo de los ciudadanos. Esa fue una de las primeras medidas. Otra, pues fue entender que la gente exige que la clase política y el sector público sea el primero en amarrarse el cinturón, en reducirse cualquier tipo de prerrogativa o privilegio, como es el gasto de gasolina. Eliminamos ya desde hace algunos años el pago a celulares, viáticos, gastos de representación, y hoy estamos reduciendo al 50% el consumo de gasolinas, quitamos todas las camionetas Suburban y todo a los funcionarios para venderlas, subastarlo y sobre todo comprar hoy carro pequeño, híbrido, eléctrico o a gas natural. Y en ese sentido vamos a tener un ahorro importante, además de todo el consumo de energías que tiene el Ejecutivo del Estado, además de la reducción del 30% en gastos de comunicación, que finalmente si son acciones que tienen un impacto menor, al conjuntarlas van a tener un recurso que podemos orientar a un fondo para el ahorro de contingencia a la economía familiar. ¿Qué se va a hacer con esto? Comprar calentadores solares, focos ahorradores de energía, que se van a ir a las familias que tienen menos ingresos para de alguna manera pues reducir el impacto económico en la erogación que tienen estas familias al gasto de combustibles como son gasolina, electricidad o gas. Estas son algunas de las medidas, así como otras dos que presentamos, el posponer un modelo de verificación mucho más exigente que obligaba a cambiar de vehículo o también a tener una erogación importante a las familias pues, que menos tienen. Entonces se van a hacer alternativas, programas de difusión para que la gente pueda afinar su vehículo, y vamos a postergar un poco este nuevo modelo de verificación también. Oiga, estamos platicando con el gobernador Aristóteles Sandoval. Gobernador, en esto último, fue una semana muy complicada para el tema ambiental allá en Jalisco, particularmente lo que se vivió en Tlaquepaque, me parece, y en Tlajomulco, allá con el tema de las ladrilleras, pero la contaminación también es un tema importante. ¿No lo están desatendiendo con esta medida? Vamos a tener que impulsar medidas como la reconversión en tecnología
para ladrilleras, el evitar la deforestación y sobre todo la quema de terreno, tierra en distintas áreas del estado. Se va a hacer un programa muy fuerte de difusión para la afinación del vehículo, y de la misma manera estaremos reduciendo en emisión de partículas contaminantes, sobre todo en transporte. Ya la próxima semana anunciamos un fuerte modelo donde se compró parque vehicular eléctrico, híbrido, del sector público, y esta renovación se va a seguir haciendo para reducir pues la emisión de contaminantes que están afectando efectivamente la calidad de aire. Por eso nuestra agenda verde, por eso esta iniciativa. Pero bueno, estaremos haciendo un equilibrio para poder difundir programas que concienticen a la población para poder afinar los vehículos, y también un programa que ya está establecido y evitar el incremento al doble por las infracciones que tenemos contempladas para el nuevo modelo de verificación. Algo también que llamó mucho la atención es el tema del financiamiento a partidos políticos. ¿Será una propuesta que usted enviará al Congreso? Ya la enviamos, esto se está discutiendo el día de hoy en el Congreso del Estado para enviarse al Congreso de la Unión. Y esto atiende, Jaime, sobre todo al reclamo ciudadano. Y entendemos que cuando no es año electoral, pues no hay necesidad de que el pueblo esté subsidiando a los partidos políticos. Hoy por hoy los partidos políticos creemos que se deben de subsidiar de las cuotas de sus militantes, de sus simpatizantes. Claro, puede haber dinero privado muy transparente, muy vigilado, fiscalizado, pero no puede ser ya la ciudadanía la que esté manteniendo a los partidos políticos, sobre todo en años no electorales. Esta iniciativa ya la envié, se estará discutiendo para que hoy mismo sea aprobada y se vaya al Congreso de la Unión. Por último, estamos platicando con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Gobernador, ¿habrá un fondo de contingencia familiar? ¿Ustedes lo van a alimentar a través del IEPS? ¿Las entidades van a poner un IEPS y ustedes van a poner otro? ¿Cómo va a estar? ¿Un peso y ustedes el doble? ¿O cómo estará? En primer lugar, es todo el ahorro que se esté generando se va a orientar a este fondo. Del IEPS, lo que estamos pidiendo es que los municipios pongan un peso, el Estado 2 pesos, y pueda enriquecerse de este fondo, que va dirigido sobre todo a las familias que menos tienen, para evitar el incremento a la erogación de gasto de combustible. Esto va a traerles un ahorro entre el 35 y 40% de lo que gastan al mes. Entonces, finalmente estaríamos mitigando el impacto económico del alza de los combustibles, así como otros programas en materia de transporte público, en materia de transporte escolar, que son y comedores alimentarios en las zonas más populares, más marginales, y en las primarias también, que están en las zonas donde existen los mayores decibeles de la población. Pues, gobernador, qué gusto poder platicar con usted esta mañana de fin de semana. Permítanos mantener el canal abierto y, bueno, pues que a través de estos micrófonos conozcamos lo que se está haciendo, sí, en esta tarea de pues amortizar todo lo que está alrededor de la liberalización del precio de la gasolina y del diésel, pero también conocer otras de las acciones que se están generando ahí en Jalisco. Muchas gracias, gobernador. Con mucho gusto, muchas gracias, muy buenos días. Que esté muy bien. Es el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Interesante, interesante. Y quisimos hablar con él porque él fue el primero que atendió este llamado, esta exigencia que tiene la ciudadanía para que también los entes políticos pues ajusten el cinturón, también ellos reduzcan gastos, reduzcan buena parte de lo que ellos gastan. Y Fernanda G. Tamayo nos preparó interesante también la nota, porque ha habido otros gobiernos, ha habido otros entes públicos que han estado tomando acciones para ajustarse el cinturón y que se vea reflejado en sus gastos. Te escuchamos, Fernanda. Así es, Jaime, como bien lo mencionas, algunos mandatarios estatales han anunciado una serie de medidas para proteger la economía local después de una semana de protestas en contra del alza a los precios de la gasolina. La reducción de 10% del sueldo de mandos superiores del Gobierno del Estado de México, eliminación del pago de servicios de representación de funcionarios que no sean de las áreas de seguridad y salud, y el no incremento a las tarifas del Mexicable y Mexibus son algunas de las medidas anunciadas por el gobernador Erubiel Ávila en apoyo a la economía de las familias mexiquenses. En el estado de Campeche, Alejandro Moreno aseguró que su administración implementará un ajuste drástico del gasto público, el cual considera la reducción de salarios. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dio a conocer un plan de ahorro que incluye una reducción del 20% en su salario y en el de funcionarios de primer y segundo nivel.
Para apoyar a los ciudadanos, el descuento del 50% en el pago de la tenencia para personas físicas y la reintegración del dinero extra para quienes ya habían pagado, además de que no habrá incrementos a las tarifas del transporte. Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, anunció un recorte del 20% a su salario y al de los integrantes de su gabinete. En tanto, el Ayuntamiento de Oaxaca anunció recortes al gasto corriente de combustibles, la compra de teléfonos celulares y de vehículos nuevos para funcionarios. Además, eliminó los bonos como medida para enfrentar los efectos del gasolinazo. Por su parte, Graco Ramírez, gobernador de Morelos, anunció la reducción del 30% en comunicación social. De igual manera, puso a disposición de los empresarios 200 millones de pesos del Fondo Morelos para el financiamiento de sus negocios, 18 millones de pesos para proyectos de jóvenes emprendedores y 150 millones de pesos para la renovación del parque vehicular del transporte masivo. A 15 días de haber asumido el mandato, Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, anunció la cancelación de la asignación de escoltas y choferes a funcionarios de mandos medios y superiores. Por otra parte, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, anunció la reducción de un 16% a su sueldo y de 8% al de su gabinete. Dijo que el ahorro obtenido será canalizado al nuevo programa de adultos mayores. En tanto, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, anunció la eliminación del reemplazamiento en todo el estado, así como la reducción en un 10% del salario de funcionarios de alto nivel. En cuanto a Sonora, Claudia Pavlovich dijo que propondrá la reducción de un 50% a los recursos destinados a los partidos políticos en el estado. A su vez, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunció la reducción de 108 conceptos de cobro en rubros como impuesto sobre nómina, control vehicular, registro público, educación, registro civil y agricultura. Entre las acciones que tomará el gobierno del estado de Colima, encabezado por Ignacio Peralta, destacan la reducción en un 20% en el consumo de combustible del gobierno del estado, a excepción de áreas que atiendan programas sociales, seguridad pública, salud y protección civil, además de que no se crearán nuevos impuestos ni subirán los ya existentes. Por su parte, Rafael Moreno Valle, en Puebla, dijo que su gobierno mantendrá la tarifa del transporte público para apoyar la economía familiar. Y finalmente, José Rosas, gobernador de Durango, anunció la condonación en el cobro de las nuevas placas durante los primeros 3 meses del año, medida que representa un sacrificio de 130 millones de pesos para el erario público.